Al valorar tu iniciativa, es importante identificar qué cosas de las que dices, haces o piensas habitualmente pueden transformarse en sus enemigos. Por ejemplo, el conformismo o la tendencia a permanecer en la zona de confort, si bien aparentemente ofrecen cierta seguridad en el ámbito de lo conocido, son sin embargo una gran dificultad porque roban a la persona la capacidad de mejorar. Esto no quiere decir que para tener iniciativa debamos ser impulsivos o reaccionar a la primera idea que se nos venga a la cabeza, pues supondría que podemos correr riesgos innecesarios, actuar de forma inconveniente o no valorar convenientemente sus efectos. Es importante no dejarte sorprender por situaciones emergentes y, sobre todo, no actuar presionado por las circunstancias. Para tener iniciativa necesitas mantener una actitud de apertura al cambio, pues es la base para mejorar. Esto permite trabajar eficazmente en cualquier circunstancia y también relacionarse con cualquier persona o grupo de personas. Es muy importante tener sobre todo ganas de aprender, pues el impulso de mejora es la motivación básica para la iniciativa. Lleva a actuar de una forma eficaz y concreta para obtener los mejores resultados, ser crítico y constructivo de cara a los posibles errores y tener la fortaleza suficiente para superar los posibles fracasos. La suma de la iniciativa más la responsabilidad, la decisión y el criterio conforman la proactividad. Y la proactividad, es el impulso fundamental para la iniciativa. En realidad, no se trata de tener muchas ideas diferentes, sino de valorarlas de una manera adecuada y ser capaces de transferirlas a acciones concretas y eficaces que nos permitan obtener los logros que perseguimos. Como imaginarás, es muy importante tener una mente creativa y si vieras que es necesario recurrir a métodos poco ortodoxos y esquemas que no sean habituales. Deberás ser flexible y muy positivo ante las adversidades, los fracasos y las situaciones que han salido mal. Esto te permitirá que a lo largo del proceso y a partir de tu propia experiencia vayas sintiendo cada vez una fortaleza mayor. Por último, deberás ser valiente. Eso sí, distinguiendo bien entre el coraje y la temeridad, sabiendo que puedes continuar si pretendes alcanzar los efectos que esperas, pero también deberás saber cuándo parar si es que, continuando, corres riesgos innecesarios. Llegado a este punto, ya sabes qué hacer y qué no hacer para desarrollar tu capacidad de iniciativa. ¿Cuándo darás el primer paso?